Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Faltan 13 días para las elecciones presidenciales y congresuales en República Dominicana. En medio de ese calendario hay muchos eventos por venir. El día de hoy ha sido muy esperado. En los últimos meses la gente ha gritado que quiere debates y en esta plataforma justo somos eso, el gran debate electoral de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Estamos contentos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Mi compañera Adis Burgos, Amelia de Champs, para las dos. Es un placer acompañarles esta noche en este escenario donde los candidatos a la senaduría del Distrito Nacional presentarán sus propuestas y se enfrentarán cara a cara para indicarle a la población dominicana cuáles son sus puntos de vista sobre los temas de interés más relevantes para la población que los elige aquí en el Distrito Nacional, pero también para todo el país. Amelia, ¿en qué difieren? ¿En qué están de acuerdo? ¿Cuáles son sus propuestas en ese gran congreso que todos los días sortea el destino de República Dominicana? Eso lo sabremos esta noche. Así es, señoras y señores, bienvenidos al debate electoral de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Esta noche se enfrentan a las inquietudes de sus votantes, los candidatos a senadores por el Distrito Nacional. Rafael Paz y Vinicio Castillo. Llegó el momento del debate. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios presenta Debates Electorales RD 2020. Muy buenas noches. Con una trayectoria de más de 22 años, desde ANGE hemos incentivado la cultura de debates a nivel electoral con el fin de acercar a los candidatos a la ciudadanía, de generar confianza en las instituciones, de promover el voto consciente e informado, así como contar con un electorado responsable y exigente ante sus representantes. Desde ANGE entendemos que los debates representan un paso de madurez política, así como una oportunidad valiosa para que los candidatos demuestren su compromiso con la población y con el fortalecimiento de la democracia, sobre todo en medio de la crisis mundial que nos envuelve a causa de la pandemia del COVID-19. Hoy estaremos celebrando debates a nivel congresual entre los aspirantes a la senaduría del Distrito Nacional que reafirmaron su compromiso con la democracia y el debate de ideas, aceptando la invitación que les hizo ANGE junto a toda la sociedad. Conoceremos sus propuestas, tomando en consideración las funciones principales del cargo al que aspiran: legislar, fiscalizar y representar. Les agradecemos a ustedes por su sintonía, a nuestra membresía, a las entidades de la sociedad civil organizada, gremios empresariales, medios de comunicación, líderes de opinión y creadores de contenido, a la producción y a todos los talentos involucrados que han confiado en nosotros y han hecho de esta iniciativa una causa país. Gracias también a los candidatos y sus equipos que aceptaron participar, dando un espaldarazo al fortalecimiento del sistema democrático del país. ANGE continuará trabajando para poder instaurar de manera definitiva esta cultura de debates y elevar el nivel de las campañas políticas donde primen las ideas como punta de lanza del voto consciente e informado, siempre recordando que una ciudadanía consciente e informada es el mayor activo que puede tener una nación. Muchas gracias. Para votar con conciencia es importante que usted sepa ¿qué hace un senador? Un senador es la persona que representa a una provincia y al Distrito Nacional y que pertenece junto a los diputados al Poder Legislativo. Es el responsable de atender y defender los intereses de cada uno de los ciudadanos de su provincia, promoviendo y elaborando leyes que vayan en beneficio de su comunidad y a favor de toda la nación. También pueden nombrar a los miembros de la Junta Central Electoral y a los miembros de la Cámara de Cuentas. El senador revisa y ratifica los acuerdos internacionales y los contratos nacionales que contrae el Poder Ejecutivo. Juega un papel clave a la hora de fiscalizar y controlar los actos del Poder Ejecutivo, organismos autónomos y descentralizados, velando por el cuidado y crecimiento de los bienes nacionales. Un senador tiene la potestad de conocer asuntos, investigar asuntos de interés público. Tiene la potestad de citar, de interpelar funcionarios, de conocer acusaciones que se hagan desde la Cámara de Diputados y hasta destituirlos. El senador es tu voz, quien representa y defiende tus intereses. Decide con conciencia. Haz que tu voto cuente.
Bienvenidos nueva vez, bienvenidos a este debate electoral. Nos encontramos en escenario 360 y hoy ha sido preparado con todo el esplendor y con todas las medidas de seguridad, un encuentro especial con sus candidatos a la senaduría por el Distrito Nacional. Por esa razón nosotras estamos a cierta distancia, el espacio que se nos permite, ¿verdad? Pero también tenemos una reducida cantidad de personas en el espacio. Tenemos representantes de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y representantes de los candidatos, pero no tenemos la cantidad de invitados que se ha tenido en otras ocasiones. Así es, para este debate han sido invitados a participar los candidatos a la senaduría del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno y también de la Fuerza Nacional Progresista. Nos acompañan esta noche los señores Rafael Paz y Vinicio Castillo, quienes aceptaron nuestra invitación, y serán ellos los que en el transcurso de la siguiente hora nos dejarán saber sus opiniones respecto a los temas que estremecen nuestra sociedad y que representan la expectativa principal de dominicanos y dominicanas que votarán en esta circunscripción. Así es, van a hablar de diferentes ejes, vamos a hablar de migración, hablarán de seguridad social, hablarán de extranjería, de fiscalización y control desde el Congreso, de justicia, de seguridad ciudadana, digamos que de todos los temas que son de interés para la ciudadanía y para los votantes del Distrito Nacional. Sí, las preguntas que han sido elegidas para esta noche son parte de un gran consenso. La sociedad civil, grupos de diferentes renglones, grupos de diferentes intereses han aportado sus preguntas y luego entonces toda la ejecutiva de Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ha resumido lo mejor de cada sector para poder sacar el nutrido extracto de estos senadores o candidatos a senadores. Pues vamos a conocerlos, vamos a hablar con ellos. De inmediato le vamos a dar la bienvenida al licenciado Rafael Paz, candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, que nos acompaña esta noche, y al licenciado Vinicio Castillo, candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Fuerza Nacional Progresista. Cada uno de ellos tendrá un minuto para presentarse en este momento. Vamos a iniciar con Rafael Paz. Muy buenas noches, mi gente, qué placer poder estar aquí. Lo primero que quiero hacer es solidarizarme con los dominicanos que han sufrido con motivo de esta crisis del coronavirus, con aquellos que han perdido familiares, con aquellos que han perdido su negocio o que han perdido su trabajo. Y quiero decirles que hoy estoy aquí como representante de una nueva generación, de una generación que busca transformar la cultura política de la República Dominicana y que pasemos juntos a una nueva etapa a través de una acción joven que impulse reivindicaciones para nuestra gente, para nuestros jóvenes a través del primer empleo, a través del fomento de los clubes deportivos y culturales, que proteja a nuestros envejecientes, garantizándole un seguro a la hora de jubilarse o un instituto que los apoye, que tome decisiones sobre la base de la verticalidad, de la honestidad, de la sinceridad y del compromiso con el país, que deje atrás la vieja política de la acusación y del señalamiento. El turno del señor Vinicio Castillo. Muy buenas noches, Vinicio Castillo, represento a una coalición de 7 partidos que me postulan para la senaduría del Distrito Nacional. Mi interés fundamental en ir al Senado de la República es servir a mi país y hacer funcionar las instituciones. El Senado de la República, el Congreso Nacional, ha sido un sello gomígrafo en las últimas décadas. Una de mis funciones fundamentales será ser contrapeso y jugar el papel de fiscalización que tanto falta hace en este país. Igualmente quiero ir al Senado de la República a defender los valores más preciados de esta sociedad, que están seriamente en peligro. Los valores de familia, de vida y familia, porque existe una ofensiva internacional para atacar lo que es la familia dominicana y yo, si soy electo, la defenderé. Sí, hay que señalar que el primer candidato en responder ha sido elegido en un sorteo previo al debate. Ninguno podrá utilizar soportes, así que tampoco tendremos aquí material gráfico, ni auditivo, ni escritos. Solo tendrán a su disposición el podium, un lápiz y papel para anotar. Así es, vamos de inmediato a conocer la primera pregunta que estará dirigida al señor Rafael Paz, que será el número 1, número 2. Iremos alternando poco a poco en la medida que se vaya desarrollando este debate. El primer eje es un eje muy importante y de mucha discusión en nuestro país, es el eje del sistema de justicia. Se cuestiona en la sociedad dominicana el tema de la lucha contra la impunidad.
y la lucha contra la corrupción, así que vamos a empezar bien fuerte. Uno de los temas de mayor debate en República Dominicana es la necesidad de que haya una mayor independencia del Ministerio Público frente al Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería su propuesta en este sentido? Bueno, desde el mismo momento en que me gradué como abogado, en mi tesis que fue Antecedentes, Orígenes y Evolución del Ministerio Público y su adaptación al nuevo proceso penal, planteé la necesidad de llevar la carrera del Ministerio Público a su máximo nivel. Hemos logrado en la República Dominicana un estatuto del Ministerio Público, reforzar la carrera en la Constitución de la República y lograr que una gran cantidad de fiscales del país hayan sido electos por concurso y pertenezcan a la carrera. Y yo desde aquel momento planteé la necesidad de reforzar la independencia del Procurador General de la República con una designación por un periodo determinado de tiempo y a través de un mecanismo de validación que perfectamente puede ser recomendado por el Presidente de la República y ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ministro Castillo, ¿no necesita que les repita la pregunta? No. La corrupción y la impunidad es hoy uno de los temas fundamentales que preocupan al electorado. Hay un clamor nacional de castigar la corrupción y que el próximo gobierno y el próximo Congreso no propicien un borrón y cuenta nueva. Obviamente la pregunta es que el Ministerio Público debe ser independiente. Ahí tenemos la situación independiente político, pero la Constitución establece que es designación del Presidente de la República. Para darle inamovilidad y quitarle al presidente esa potestad hay que hacer una reforma constitucional. Nosotros estamos proponiendo que la persona que se escoja mientras se produce la reforma constitucional tiene que ser una persona apartidista que no tenga vínculos partidaristas con el presidente de turno, sea el que sea, y pueda satisfacer el anhelo de justicia de esta sociedad, que en este caso es muy grande. Recordar que ustedes pueden hacer réplicas y tienen 30 segundos si difieren en algún punto de vista de lo que su compañero ha presentado. Si no, pasamos a la próxima pregunta. Este eje de transparencia y rendición de cuentas es muy importante. El país ha estado reclamando más transparencia. A propósito, desde la óptica del Poder Legislativo, ¿qué hace falta para crear en el país una verdadera cultura de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos? Rafael Paz. Bueno, nosotros hemos planteado la necesidad de establecer y aprobar la Ley de Fiscalización y Control que reposa en el Congreso Nacional, que fue redactada por el suscrito cuando era asesor del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a partir de la reforma constitucional. Esta legislación es fundamental porque organiza las facultades de fiscalización del Congreso Nacional para llamar a comisiones, para interpelar funcionarios o para ejercer todas las funciones constitucionales. En adición a esto, el Congreso y el Senado necesitan el soporte técnico necesario que se requiere, o por lo que se requiere, la creación de una oficina de análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto nacional para poder contar con el equipo técnico necesario que nos permita en el Senado hacer una evaluación rigurosa de las finanzas públicas y de las actuaciones administrativas y económicas del Estado. Vinicio. Yo creo que lo que hace falta es voluntad política, porque hay un andamiaje legal suficiente para la fiscalización. ¿Qué es lo que ha faltado? Precisamente que el Congreso y el Senado juegue su papel. Que no haya un senador que el presidente lo pueda llamar o que un senador que tema llamar a un ministro porque pertenece al mismo partido. El problema es que cuando los senadores responden a líneas partidarias, hipotecan su capacidad de independencia y eso daña la función de fiscalización. El que vote por mí el próximo 5 de julio sabe que Vinicio Castillo Semán va a responder estrictamente a lo que plantea las reglas del Congreso de fiscalización. Y si tengo que llamar a un presidente, no importa que sea mi aliado, lo llamaré. Si tengo que llamar a interpelar a un ministro, también lo haré. La independencia es fundamental en la persona que va a ocupar el cargo. Bueno, me parece que vamos a seguir por el mismo orden, porque es mucho lo que se cuestiona al Congreso, precisamente por su inactividad y su inacción cuando se trata de combatir la corrupción y la impunidad, si esta puede provenir del Poder Ejecutivo o de los organismos autónomos. La pregunta sería en ese mismo orden, y vamos a iniciar con usted, Vinicio Castillo,
¿cómo usted garantizaría el cumplimiento activo de la función que acaba de mencionar? ¿Qué compromisos asumiría para combatir la corrupción y la impunidad desde el Congreso, partiendo incluso de su misma respuesta? Yo creo que el Senado y el Congreso pueden jugar un papel. Hay una ley de responsabilidad fiscal, es fundamental. Cuando se aprueba miles de millones de dólares de bonos soberanos y se le da una carta abierta al presidente de la República o a los funcionarios a que lo inviertan en lo que ellos quieran, sin tener de antemano una ley que los obligue a sustentar dónde va a ir ese dinero, se crea en el marco de una hipercorrupción. Y es lo que precisamente ha estado ocurriendo. Hemos duplicado la deuda externa. El Congreso ha sido un sello gomígrafo y los funcionarios y el Poder Ejecutivo han hecho lo que le ha venido en gana sin ningún tipo de rendición de cuentas. Y ese precisamente sería uno de los papeles fundamentales que yo jugaría en el Congreso si soy beneficiado por el voto popular. Rafael Paz. Bueno, la vieja política nos tiene acostumbrados a hablar de un concepto que es la voluntad política. Pero la voluntad política es simplemente un concepto abstracto. De lo que se trata es de tener mecanismos institucionales y leyes efectivas. Y a mí me parece extraña la contradicción que acaba de tener el candidato de la oposición, porque dijo que todo el andamiaje jurídico estaba listo y que ya se tenían todas las facultades para el Congreso poder ejercer su rol de fiscalización. De momento, en la próxima pregunta salta con una nueva ley necesaria. Entonces, confirma nuestra tesis de que se requieren nuevas legislaciones, mecanismos institucionales, pero sobre todo un compromiso real a partir de esos mecanismos, sabiendo lo que hay que hacer y teniendo un plan. Yo tengo un plan concreto con una ley de fiscalización presentada al país, con una ley de responsabilidad fiscal que efectivamente se requiere para poder ejecutar con mayor eficiencia esta tarea que es institucional y no personal. Si el candidato Vinicio Castillo quiere responder a esta... Yo no he dicho que no existan los mecanismos. Hablé de perfeccionar con una ley de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, la interpelación de los ministros. En cualquier país democrático del mundo eso es perfectamente normal, que tengan que ir a rendir cuenta al Congreso. ¿Cuántos ministros hemos visto nosotros televisados siendo interpelados en el Congreso? Ninguno. ¿Por qué? Porque están sujetos a la autoridad del Palacio Nacional y nadie se atreve, aunque haya motivos para hacerlo. Y ese es el meollo del problema. Rafael Paz, ¿tiene una contrarréplica? Sí. Queda demostrado entonces que el candidato de la oposición está de acuerdo con nosotros en que se requiere una ley de fiscalización y control que de conformidad con la Constitución es la que establece esos mecanismos que él señala. Lo que parece es que está confundiendo las legislaciones porque la Constitución es expresa alrededor de este tema y yo lo invito a que se sume a nuestra propuesta que va a organizar esos mecanismos. Incluso estamos proponiendo que las sesiones de las comisiones sean transmitidas en vivo desde el Congreso. Adelante, señor Castillo. La Fuerza Nacional Progresista aprobó una ley en el 98 para televisar las sesiones del Congreso y no se ha aplicado nunca. No es por el candidato oficialista dice que el Congreso no hace la fiscalización por falta de leyes y eso no es verdad. Es por falta de voluntad política. Tenemos leyes suficientes para que el Congreso juegue su rol. Pasamos a la próxima pregunta. Queda un último turno. Sí, claro. Sí, no hay problema. Queda un último turno a Paz. Lo que queda demostrado en la noche de hoy es que no hay un plan de parte del candidato de la oposición. Solamente un conjunto de planteamientos vacíos alrededor de una necesidad en la que todos coincidimos. Yo tengo un plan concreto, específico, con leyes bien señaladas. Pueden entrar a nuestra página para ver nuestra propuesta de corrupción cero, donde se detallan de manera concreta. www.rafaelpazsenador.com. La próxima pregunta es de interés de muchos sectores. Una de cada 5 adolescentes entre 15 a 19 años en República Dominicana ha estado casada o ha estado en una relación. De algún tipo formalizada, entre comillas. Existe una contradicción legal que permite el matrimonio infantil, sin embargo, tipifica como también en otra legislación delito de abuso sexual las relaciones con personas menores de edad en las que hay una diferencia de 5 años o más. ¿Cómo pretende resolver esta situación? Por favor, vamos a iniciar con el señor Castillo. La relación con una menor de edad de parte de un mayor es delito, es crimen, se considera violación, porque una menor de edad no está en capacidad de dar su consentimiento.
para tener una relación de ese tipo. Nosotros estamos en contra del matrimonio infantil y es evidentemente una contradicción con el tipo penal que significa. Debe de prohibirse el matrimonio infantil y sobre todo castigar, y ahí la justicia penal ha fallado, castigar este tipo de relaciones con menores de edad de parte de personas mayores que evidentemente resuelven el problema simplemente casándose, yendo a un juez civil que lo casa y entonces los ministerios públicos no persiguen este tipo de delitos en la sociedad dominicana. Rafael Paz. El matrimonio infantil en la República Dominicana tiene que ser erradicado. Tiene que ser, como ya hemos señalado, voy a repetirlo, erradicado, eliminado de raíz. Hay que eliminar todas las excepciones legales que plantea nuestra legislación que permiten este matrimonio y que encubren a personas que entran en relaciones ilegítimas, ilegales, penadas por la ley y después entonces con una negociación se convierten en infractores impunes. Por eso nosotros colocamos este tema en el centro de la agenda pública hace unas semanas con el objetivo de presentar al país una solución, eliminando del Código Civil y del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes las excepciones que establece y que permiten el matrimonio infantil en la República Dominicana. Bueno, hay un dato importante relacionado con esta pregunta. Queremos hacer mención del origen de esta pregunta. Sí, la siguiente pregunta llega gracias a Alianza por la Lactancia y... Pero la pregunta que acabamos de hacer. La pregunta que estuvimos haciendo. Así que agradecer que es uno de los grupos que ha también participado en la elaboración del temario. Hemos hablado de varios temas vinculados con la justicia, la corrupción, pero no solamente en República Dominicana, sino también a nivel mundial hay una preocupación por el tema medioambiental. Y en el Gran Santo Domingo, recientemente estamos asfixiándonos por el humo de Duquesa, hemos sufrido las consecuencias del incendio de este vertedero y no es el único problema medioambiental que tiene esta zona del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Hay una ley de residuos sólidos pendiente de aprobación en el Congreso, que va y viene y no se ha aprobado. Vamos a iniciar con Rafael Paz. ¿Qué dos condiciones serían innegociables que debe contemplarse en esa ley para que usted apruebe y apoye la ley de residuos sólidos? Bueno, hay dos condiciones concretas. Primero, que permita la colaboración entre el sector público y el sector privado para generar una economía circular que convierta los desechos sólidos en material aprovechable para el país. Y segundo, que se establezcan los incentivos necesarios combinado con las penas necesarias a su violación para generar ese círculo virtuoso que va a permitir transformar lo que hoy consideramos basura en desechos sólidos aprovechables por la República Dominicana para generar energía, para producir abonos, pero también para reducir las importaciones de materiales como las resinas que son utilizadas para la producción de plástico. El candidato Vinicio Castillo. Yo creo que es fundamental atraer inversión extranjera, técnica, que de hecho han estado interesados en los mismos vertederos de Duquesa y en muchos vertederos de manejo de la basura para convertirlo en energía limpia y para reciclaje, para abono. Ha habido un interés internacional. ¿Qué lo ha impedido? La corrupción. Y que eso ha estado en manos de los ayuntamientos y son negocios particulares de los ayuntamientos. Nosotros planteamos una ley que le quite a los ayuntamientos esa potestad de manejar esos vertederos para dar un marco legal sólido a que la inversión extranjera y nacional y extranjera privada pueda convertir esos basureros, esos vertederos realmente en entes productivos para la nación en los diferentes rubros que hemos indicado. Este ha sido un año incidentado por la pandemia y la gran pregunta, la gran cuestión es la expectativa económica de República Dominicana. A propósito de eso, entonces, hay que hablar de reformas fiscales. Son dolorosas pero necesarias. La Estrategia Nacional de Desarrollo habla de un pacto fiscal integral. Quisiéramos saber qué elementos debe tener una reforma fiscal integral desde su punto de vista para que cuente con su voto en el Congreso. Vamos a iniciar con el señor Castillo. Lo primero, que hay que simplificar el pago de los impuestos. El pago de los impuestos en la República Dominicana está lleno de burocracia.
hay que bajar los impuestos y sobre todo entramos ahí en la ley de responsabilidad fiscal. Dar un marco al que paga impuestos, que cuando lo paga no es para que un grupo de funcionarios se los robe. Ahí hay uno de los problemas fundamentales para el pacto fiscal, que el dominicano entiende que el dinero que paga no se le devuelve en los servicios básicos y que sirve para que un grupo determinado pueda dilapidarlo o robárselo. Entonces se necesita como un elemento esencial que el contribuyente entienda que su dinero, el que va a pagar, tiene un uso correcto, como es en todas partes del mundo, y no el desastre que lamentablemente ha ocurrido en la República Dominicana. Para aprobar una reforma fiscal, ¿qué elementos debe tener esa reforma fiscal integral desde su óptica? Bueno, tenemos que concentrarnos aquí en los temas que nos van a apoyar para poder impulsar el desarrollo productivo de la República Dominicana. Tenemos que simplificar los impuestos, pero además de eso tenemos que eliminar impuestos gravosos que limitan la capacidad de innovación, de emprendimiento y de desarrollo de nuestros negocios. Me refiero al anticipo, por ejemplo, que ha sido uno de los elementos que más ha incidido en el límite de creación de negocios, principalmente en el caso de las pequeñas empresas. En el caso de las microempresas fue resuelto a través del impuesto único, pero tenemos que seguir avanzando progresivamente. De igual forma, tenemos que eliminar o reducir los impuestos que gravan el inicio del proceso productivo y las exportaciones. Tenemos que tener un sistema fiscal que permita, que promueva, que nuestra juventud se inserte en el mundo económico, que nuestros negocios se desarrollen y que la República Dominicana exporte más bienes y servicios. Ese es nuestro compromiso y queda claro que el candidato de la oposición no tiene un plan. ¿Usted tiene algo que decir al respecto? ¿Cómo que no tengo un plan? Yo he aportado lo que se me ha preguntado, que hay que simplificar los impuestos, que no sea complicado el pago de los impuestos, que hay que bajar impuestos, que bajarlo del 27 al 20 y sobre todo la ley de responsabilidad fiscal para que el contribuyente entienda que lo que está pagando no es para un grupito de ladrones. Ese es uno de los elementos fundamentales de la reforma fiscal que tiene que ponerse bien claro. Paz. Bueno, queda evidenciado nuevamente que no tiene un plan porque no presentó cuáles eran los impuestos que se iban a reducir al principio y ahora de manera genérica dice que hay que reducir los impuestos sobre las ganancias, sobre el patrimonio. Entonces son temas serios que tienen que ser discutidos en el marco de un pacto fiscal, entendiendo las implicaciones que tienen tanto para la población en general como para los sectores económicos de la República Dominicana. Pues vamos a ver si salen planes, pero planes ejecutables. Uno de los temas pendientes de esa reforma, de esa Estrategia Nacional de Desarrollo es el pacto eléctrico. Es otro pacto que está pendiente, otro pacto prometido, uno de los grandes desafíos estructurales de nuestro país. Y qué bueno que vamos a empezar entonces con Rafael Paz para que nos cuente de los elementos que podrían ser imprescindibles para que respalde una reforma en este sector, sobre todo después que se ha anunciado en tantas ocasiones. Sí, el pacto eléctrico es uno de los mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ha estado a punto de ser suscritos. Lamentablemente ha habido una negativa de parte de la oposición luego de que toda la sociedad y el gobierno dominicano se pusieron de acuerdo y ante este veto del principal partido de oposición ha tenido que ser pospuesto. Y lamentablemente, como este no fue aprobado, no se ha podido continuar con el pacto fiscal que establece también la Estrategia Nacional de Desarrollo y que debe seguirle. Con relación a lo que debe contener el pacto eléctrico, tiene que contener medidas a favor de las energías renovables, de la diversificación de la matriz, de la reducción de pérdidas con un cronograma específico de reducción de pérdidas que permita que la energía que se produce pueda cobrarse y además la modernización tecnológica para poder cobrar y medir el consumo de energía de forma apropiada en los hogares. Vinicio Castillo. Sí, yo ahí tengo un aporte de ley de que la Superintendencia de Electricidad sea nombrado no por el Poder Ejecutivo, que tenga también una participación del Congreso. Porque lamentablemente ese organismo regulador está bajo el control directo político. ¿Qué ha pasado con las sedes? Las sedes se han convertido en un almacén de empleos políticos
Y el costo de empleomanía va por un 20%, cuando debiera ser un 10%. Es un elemento esencial. ¿Por qué? Porque se ve como un botín político. Es otro elemento que hay que cambiar para eficientizar la distribución de energía. Igualmente, el país tiene que abocarse a una política a largo plazo para sol, viento, energía limpia, porque somos un país de sol y de viento, y precisamente la política general del país tiene que ser diversificar y aumentar la capacidad de generación con esa energía limpia. Bueno, yo he escuchado aquí dos respuestas y me parece que hace falta una reacción de ambos, porque Rafael Paz hablaba de una negativa de la oposición como la razón por la que el pacto no se ha firmado, y Vinicio dice que hay un tema relacionado con las sedes que maneja y administra el partido que lo representa. No sé si ustedes quieren ambos tener un espacio de contrarréplica para hablar sobre estos temas. Bueno. No. Ok, seguimos, Adis. Hay un tema importantísimo este año, hay tanto de qué hablar cuando estamos ante una pandemia que ha estremecido a República Dominicana y al mundo. Uno de ellos es el empleo, señores, el empleo. Este año hemos visto derribarse el sistema de las labores, el sistema laboral. Muchas cancelaciones, mucha incertidumbre de cara al futuro, y justo tenemos estancado un intento de reformar el Código Laboral. Quiero saber cuál es la propuesta de ustedes de cara a una reforma laboral, iniciando con el señor Castillo. La reforma laboral, como yo entiendo que hay que hacerla, es adecuar a los nuevos tiempos. Temas como el teletrabajo, que producto de la tecnología, cada día más en el mundo las personas están trabajando desde su casa. Es un elemento que no está regulado en nuestro código porque la tecnología se le ha ido por delante. También creo que hay que proteger las empresas de las demandas temerarias, que hemos visto lamentablemente muchos abusos que se cometen en reclamaciones de este tipo. Pero estoy opuesto a la demanda del sector empresarial, del CONEP, que precisamente mi amigo Rafael Paz fue el vocero, de quitarle la cesantía a los trabajadores. No estoy de acuerdo con que se le suprima, eso es una posición que hizo el CONEP, siendo vicepresidente Rafael Paz, de que se le eliminara la cesantía, y nosotros nos oponemos a que una reforma laboral se le ponga la mano a la cesantía. Señor Paz, un punto de bastante conflicto ese. Vuelve la vieja política a hacer acusaciones y señalamientos infundados y a presentar elementos de campaña negativa. Lamentablemente tenemos esa realidad en República Dominicana, pero nosotros hemos reiterado nuestro compromiso con los derechos adquiridos de los trabajadores, con la justicia social y sobre todo con que cualquier reforma laboral sea el resultado del diálogo tripartito, que es ese diálogo que se da entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Estamos de acuerdo con impulsar reformas que mejoren o que creen las condiciones para el primer empleo en la República Dominicana, para que nuestros jóvenes puedan ser formados a través de la formación dual, que se entrenen y hagan una pasantía, un curso en una empresa. Y además de todo, estamos de acuerdo con eliminar las brechas para los embargos ilegales, promover el teletrabajo y otras medidas a favor de los trabajadores. Réplica. Yo lamento que Rafael entienda que es campaña negativa, porque eso es un hecho público y notorio. Él, que es candidato actual, como vicepresidente del CONEP, planteó la eliminación de la cesantía, y fue un gran debate nacional en su momento, con mucho rechazo de los trabajadores. Yo entiendo que su nuevo rol ahora de candidato quiera desmarcarse de esa posición que fue él y está en todos los medios. Jamás de mi parte saldría ninguna campaña negativa en ese sentido. Bueno, señor Paz, una muestra de la falsedad de ese alegato es que nosotros hemos recibido el respaldo de los líderes sindicales de la República Dominicana, incluido Pepe Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos. Pero déjenme decirles, señores, se perdieron mucho más prestaciones laborales con la quiebra de Baninter, que fue defendida por este señor que está aquí, que con cualquier propuesta del sector privado. Él está desesperado porque trayendo a colación cosas que no están en el debate. Yo he planteado la cesantía en la reforma laboral, que es un hecho que me preguntaron y donde él fijó una posición. Lo que pasa es que él quiere quitarse la chaqueta de empresario ahora para ponerse de la política. Y ahora no le conviene lo que él dijo hace 2 años, pero eso es un problema de Rafael Paz.
Paz, un último espacio. Nosotros hemos hecho una presentación clara de cuáles son nuestras propuestas y hemos señalado hechos que recoge la historia dominicana. Está ahí, fueron miles de empresas las que quebraron y no pudieron pagarle sus prestaciones laborales a los trabajadores dominicanos, y sí, yo he representado las empresas que están integradas por trabajadores y por empleadores, que son la sinergia, la base, el elemento central del desarrollo económico de los países, y me siento orgulloso de eso, pero con justicia social. Bueno, precisamente vamos a hablar de trabajo, pero desde otra perspectiva, el tema del emprendedurismo, las pymes en la República Dominicana están muy cargadas de impuestos. La carga tributaria en nuestro país es alta y para el emprendedor eso cae muy pesado, pero ahora con el tema de la pandemia y el coronavirus, las pequeñas empresas la están pasando difícil y quisiéramos saber si tienen alternativas, algunas propuestas que le permitan a los emprendedores salir adelante, propuestas que puedan defender obviamente desde el Congreso. Iniciamos con Rafael Paz. Bueno, nosotros tenemos que aprobar en la República Dominicana un periodo especial para fomentar el emprendimiento, para hacer crecer nuevamente a nuestras pequeñas empresas y que se recuperen los empleos en la República Dominicana. Para ello, necesitamos iniciar una batida en contra de la burocracia, de trámites burocráticos que limitan la capacidad emprendedora, de trámites burocráticos que limitan la capacidad exportadora de la República Dominicana. Y para eso tenemos que lograr la reducción significativa de permisos importantes en el área de la construcción, en el área de los registros sanitarios, que ya han sido avanzadas por este gobierno de forma formidable, pero tenemos que llevar eso al extremo, simplificando los trámites y eliminando también de manera temporal algunos tributos que deben ser presentados durante tiempo determinado, durante un año, y que sean presentados al final del ejercicio fiscal. Vinicio Castillo. Sí, yo propongo tasa cero para el Internet y que el Internet llegue a ser un bien público universal para incentivar precisamente a los emprendedores. Propongo que se haga un ITLA prácticamente en todas las provincias, que el Estado fomente la preparación tecnológica de esos emprendedores y obviamente darle el marco para que ellos se desarrollen. El marco de quitarle el anticipo, de darle tasas preferenciales impositivas y sobre todo de darle unas tasas preferenciales a nivel de préstamo. Porque es imposible para un emprendedor montar un negocio con los intereses que se tiene que pagar en la banca privada normal, no lo aguanta, sumado a las cargas de los servicios, de la energía eléctrica, de los teléfonos, de todo eso, es imposible que se pueda desarrollar el emprendedurismo en el país. Esta noche en una cadena nacional la gente está mirando en vivo el debate electoral de los aspirantes a la senaduría por el Distrito Nacional. Es muy interesante debatir sobre los principales temas y uno de ellos también es, pocas leyes han sido tan objetadas, tan cuestionadas a poco tiempo de haber sido entregadas al país, como la ley de partidos y la ley electoral. Pienso que ha batido el récord inclusive de artículos declarados inconstitucionales. Quisiéramos saber si ustedes consideran que estas leyes deben ser reformadas y en qué aspectos. Empezamos con el señor Vinicio. Muy triste lo que ha pasado, porque nuestro pueblo se ilusionó realmente con la nueva ley de partidos y la nueva ley electoral. Y creyó durante muchos años que esto iba a ser la panacea para procesos justos, para impedir que el uso y abuso de los recursos del Estado, que no es más que robo del Estado. ¿Y qué ha pasado? La aplicación, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ha suapiado el piso, como dice el pueblo, con esas leyes recién estrenadas. Nunca un proceso electoral había sido tan corrupto de parte del gobierno como el que estamos viviendo, y lo estamos viendo diariamente. Esas leyes lamentablemente fueron calimochadas. Nosotros fuimos al Tribunal Constitucional y esos 8 artículos nosotros fuimos de los accionantes, porque se hizo un traje de la medida para evitar que Leonel Fernández fuera candidato presidencial y un traje a la medida del presidente Danilo Medina. ¿Deben ser reformadas esas leyes y en qué aspectos, señor Paz? Bueno, yo lamento profundamente lo que ha ocurrido con la ley electoral y la ley de partidos políticos, que fue el resultado del consenso de todas las fuerzas políticas de la República Dominicana. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, en una actitud, y debo ser muy responsable alrededor de esto, complaciente, eliminó artículos sensibles que establecían un ordenamiento claro de nuestro sistema electoral
en la República Dominicana y cuestionó la facultad del Congreso de limitar derechos que no son derechos privados, sino que son parte del derecho público en la República Dominicana y que ha permitido que personas que, por ejemplo, estaban limitadas para ser candidatos posteriormente lo puedan ser, que ha limitado la capacidad de la Junta de intervenir en algunos aspectos de la organización de los partidos políticos, como fue consensuado por los propios partidos políticos. Entonces, tenemos que ir hacia una nueva modificación, pero lamentablemente las facultades del Congreso han sido limitadas por el Tribunal Constitucional. Pienso que no queda claro cuáles son las revisiones que ustedes consideran que deben hacerse. ¿Cuáles son los artículos que deberían generar una transformación? Yo considero que la ley tiene muchos artículos positivos. Lo que hemos hablado es que un presidente que no lo ha cumplido, un gobierno corrupto que no lo ha cumplido. Ahí está la médula del problema. Ahora, hay cosas, por ejemplo, este debate. Una de las propuestas que yo voy a hacer a esa modificación es que sean obligatorios, como es en otras partes del mundo. Que no sea una potestad opcional de los candidatos, sino que sea algo obligatorio. Lo que está haciendo Ángel esta noche sea puesto en la ley. Lo que tenemos en la República Dominicana es una ley de partidos políticos que ha sido, digamos, cuyos dientes han sido cortados por el Tribunal Constitucional y lamentablemente no se han podido implementar sus medidas mandatorias. Tenemos que avanzar, sí, en establecer nuevos mecanismos como los debates, definitivamente, pero también mayor transparencia y rendición de cuentas en la parte administrativa de las campañas y de los partidos políticos. Es como si la considera potable, no le objeta ningún artículo necesariamente. En la actualidad no le objeto ningún artículo. Creo que pueden mejorarse algunos aspectos. Las leyes electorales son progresivas. Por ejemplo, en México, cada vez que concluye un proceso electoral, se inicia una revisión de la ley electoral para ajustarla a las nuevas, digamos, tendencias o a los aspectos que se visualizaron durante ese proceso anterior y se mejoran las leyes electorales y de partidos políticos. Pero aquí, lamentablemente, el Tribunal Constitucional le serruchó los dientes a la ley de partidos políticos. Sí, siendo justos. Sí, yo quisiera salir en defensa del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional salvaguardó la Constitución de la República y la democracia ante el autoritarismo de Danilo Medina, que quiso hacerse una ley a su propia conveniencia. Ese Tribunal Constitucional salvó en todas esas declaratorias de inconstitucionalidad derechos fundamentales que estaban violados de manera flagrante en esas leyes. No, como dice Rafael, que le quitó los dientes a esa ley, criticando la decisión del Tribunal Constitucional. Bueno, cambiando de tema, estamos en un mundo globalizado. Yo creo que esta pandemia nos lo demuestra. Y por eso tenemos que hablar de migración. En República Dominicana, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros no ha tenido los resultados que se prometieron. Es más, el 97% de los migrantes haitianos aceptados no han podido cumplir con su regularización, pero hay residentes en nuestro país que proceden de muchas otras naciones que hoy en día tienen permisos temporales y una serie de dificultades para regular su estatus en la República Dominicana. ¿Qué cambio introducirían ustedes en el marco legal migratorio de la República Dominicana para permitir su organización, la modernización y un esquema de respeto a los derechos humanos en la República Dominicana? Iniciamos con Rafael Paz. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es señalar que uno de los países con el plan de regularización más ambicioso que ha tenido cualquier país en el mundo ha sido la República Dominicana, y logró un proceso amplísimo en ese sentido. Sin embargo, nosotros tenemos que avanzar en aquellas medidas que nos permitan, principalmente legislativas, reducir la presión migratoria en sectores particulares de la República Dominicana que contratan mano de obra extranjera o mano de obra poco calificada. Me refiero a la construcción y al sector agrícola. Yo estoy proponiendo una ley de automatización de estos sectores para sustituir la mano de obra no calificada a nivel general, lo que va a reducir la presión migratoria en la República Dominicana, combinado con un desarrollo sin precedentes a nivel de infraestructura en alianza público-privada de la frontera dominico-haitiana. Vinicio Castillo. Yo creo que el problema de República Dominicana no es la migración normal que existe en otros países. Nosotros tenemos un estado fallido de vecinos, donde la comunidad internacional lo ha abandonado a su suerte.
y donde se ha entendido que los problemas de esa población se pueden resolver en la República Dominicana. El problema de nosotros es mucho más complejo. Por eso yo he planteado, y es uno de mis proyectos fundamentales, y lo hice cuando fue diputado, la necesidad de la construcción de un muro en la frontera. Obviamente, de un proceso de dominicanización también de la zona fronteriza, de desarrollo de la zona fronteriza, como elemento que contenga evidentemente esa invasión pacífica que estamos viviendo de parte de los vecinos. Porque si los dominicanos abandonan la zona fronteriza, obviamente lo estamos despoblando, y esa va a ser una de mis énfasis fundamentales. Y aplicar la ley. Yo creo que la ley de migración actual es muy completa, lo que le falta es la voluntad política de aplicarla. Hablemos ahora de seguridad social, un tema que da mucho dolor de cabeza. Los dominicanos sentimos mucha inseguridad y sentimos también mucha frustración cuando pensamos en cómo será el retiro. La ley de seguridad social no genera garantías. Entonces quiero preguntar a ustedes, ¿qué reformas estructurales necesita la ley de seguridad social para que la gente pueda tener un retiro digno? Señor Vinicio Castillo. Esa es una situación que hay que sentarse a discutirla con todos los sectores, porque eso se ha agravado ahora con la crisis del COVID y la devaluación de la moneda. Los trabajadores no lo saben, pero esta devaluación alocada que hay del dólar le ha quitado en 60, 90 días $1.000 millones de diferencia. Y eso viene a colación con precisamente que la gente piensa que cuál va a ser, cuando me toque mi pensión, de cuánto va a ser y de qué me va a servir, porque no hay un ajuste al futuro del valor de esa pensión para tener una vida digna. Entiendo que va a ser materia de sentarse todos los sectores para buscar un mecanismo que le garantice al que ha cotizado precisamente tener un dinero que a la hora de que lo vaya a recibir le sirva para vivir dignamente. Rafael Paz. Este es un tema muy sensible y de mucho compromiso para mí. A mí me criaron mis abuelos. Cuando yo llegué a las manos de mi abuelo, él tenía 73 años. Murió a los 89 años y fue mi mejor amigo. Yo tengo un compromiso con los envejecientes y con los retirados. Y por eso voy a someter una modificación a la ley de protección a la persona envejeciente para crear un instituto que acompañe a los abuelitos con su alimentación, con su medicina y con su recreación. Pero también modificar la ley de seguridad social. Porque en la actualidad cuando te jubilas te quitan el seguro médico. Te pasas toda la vida cotizando a un sistema de seguridad social y al jubilarte te quitan el seguro en el momento donde más necesitas atención en salud y hay medicamentos. Y esto es una gran injusticia. Tenemos que modificar esto porque yo aspiro a una sociedad donde envejecer no sea una desgracia, sino que sea un privilegio. Y bajo el mecanismo actual tendrían que consumir su pensión o sus ahorros en pagar una enfermedad que podría llevarlos a la miseria en sus últimos años. Bueno, evidentemente estamos en los temas sociales, hablábamos de pensiones, vamos a hablar de educación, que es el último pacto de la Estrategia Nacional de Desarrollo del que no hemos hablado aquí. Ya tenemos un pacto por la educación, ya tenemos un 4% del Producto Interno Bruto para asignación a este renglón. Sin embargo, República Dominicana todavía no eleva la calidad a los niveles esperados. Desde el Congreso, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se podría contribuir para mejorar la calidad educativa? ¿Qué otro proceso se pudiera ejecutar desde el Congreso para contribuir con esta meta que tiene la República Dominicana? Rafael Paz. Bueno, este es un tema en el cual tengo una experiencia importante porque fui el representante del sector privado en el Comité Técnico del Pacto por la Educación y fui uno de los suscriptores de este pacto por la reforma del sistema educativo, y uno de los temas que hace falta en la República Dominicana, que es esencial, es la transformación, principalmente aquí en el Distrito Nacional, de nuestros liceos en politécnicos, para enseñarle herramientas prácticas a nuestros jóvenes que permitan que se puedan insertar en el mercado laboral, o dicho de forma concreta, que puedan conseguir un trabajo. Necesitamos un modelo educativo que le enseñe a nuestros jóvenes herramientas para el trabajo, de forma tal que puedan conseguir ese anhelado primer empleo. Y aquí en el Distrito Nacional hay una gran cantidad de industrias. Yo quiero promover el modelo que han desarrollado INCA y el Loyola de adaptar la currícula a las necesidades de una industria para que nuestros jóvenes puedan tener un empleo de buen ingreso y buena productividad. Ese ha sido, del 4% de la educación, otra gran frustración de esta nación. Una lucha bellísima, cientos de miles, millones de millones gastados.
el país entendió que íbamos a mejorar en la calidad de la educación y lo que hemos echado para atrás, porque se ha limitado a la construcción de escuelas, a un tema de construcción, de buscar solares, no en elevar la calidad de los estudiantes. Nosotros entendemos que debe hacerse un instituto de formación de profesores, porque si no tenemos profesores que puedan realmente elevar la calidad de nuestros alumnos, vamos a seguir empeorando. Y yo creo que se puede perfectamente el Estado crear ese instituto de profesores, precisamente para hacer un esfuerzo de mejorar y elevar la calidad de la educación dominicana. Se ha gastado todo en construcción de escuelas. ¿Quiere apuntar algo, Paz, con relación a este tema? Yo quiero felicitar y reconocer el rol histórico del presidente Danilo Medina de haber otorgado, como establecía la ley desde hace muchísimos años, el 4% a la educación. Gracias a eso, la República Dominicana dejó de tener 3 aulas por escuela, donde los niños tenían que tomar clases debajo de una mata de mango. Pero en adición a eso se ha hecho un gran esfuerzo en la formación de profesores que lamentablemente venían con deficiencias del sistema educativo anterior, y se ha avanzado en ese sentido, pero debemos avanzar más. Vinicio. Sí, yo quiero también no dejar de apuntar que la educación hay que hacer énfasis en los valores. Creo que la moral y cívica debe de incorporarse como un elemento esencial. Creo que el idioma inglés también en estos tiempos es fundamental que se pueda, para mejorar la capacidad hacia el futuro de nuestros estudiantes. Es interesante que la gente sepa que ustedes no conocen las preguntas que les estamos haciendo. Sí. Se han estipulado ejes y alrededor de ese eje, entonces nosotros tenemos preguntas que solo nuestro equipo conoce. Ahora vamos al eje de ordenamiento territorial. Desde hace varios años tenemos en el Congreso un proyecto de ley de ordenamiento territorial que no consigue ser aprobado. Entonces queremos saber qué elementos indispensables ustedes consideran una ley de ordenamiento territorial debe incluir, iniciando por el señor Castillo. Bueno, es elemental que cualquier estado tenga una ley que ordene cuál va a ser el ordenamiento, el crecimiento poblacional proyectado hacia el futuro, los usos de suelo, la zonificación, todo eso elementos están en los proyectos de ley, y nosotros vamos a trabajar, si somos electos, precisamente con los técnicos, porque es un tema sumamente técnico, para que salga el mejor proyecto. Rafael Paz. Bueno, este es un tema donde nosotros venimos con obras en las manos, porque gracias a nuestro trabajo en el Consejo Nacional de Competitividad se sometió al Congreso Nacional en consenso del gobierno, los municipios y el sector privado un proyecto de ley de uso de suelo en la República Dominicana y de tramitación ante las oficinas de planeamiento urbano, que es algo sensible para elevar los niveles de transparencia en los proyectos de inversión en la República Dominicana. La primera puerta que tiene que tocar un inversionista a la hora de desarrollar un proyecto es precisamente la dirección de planeamiento urbano de un ayuntamiento. Y si ese proceso no es ágil, transparente, sencillo y a un costo razonable, entonces la inversión sufre desde el principio trabas que manchan a toda la República Dominicana. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido y completarlo con una planificación del territorio que permita aprovechar nuestras áreas agrícolas, nuestras áreas industriales y las áreas urbanas de forma apropiada. El COVID-19 nos ha demostrado cuán vulnerables somos a una serie de situaciones y fenómenos inesperados. República Dominicana tiene una ley, la Ley de Gestión de Riesgos 147-02, pero parecería que se olvida. En este momento se está solicitando recursos adicionales al Congreso. ¿Qué propondrían ustedes? Porque la ley establece incluso que se reserven fondos a través del presupuesto para la gestión de riesgo. ¿Qué propondrían ustedes desde el Senado para que se garantice esa gestión efectiva de los fondos de contingencia? Iniciamos con Paz. Bueno, en el caso de los fondos de contingencia, una medida efectiva para lograr que sean acumulativos y no expiren con el... CDN, el canal de